Hasta ahora hemos visto cómo antes de la llegada de Hernán Cortés había un estado de guerra entre varios altepeme del Valle Poblano Tlaxcalteca contra la Excantlatoloyan de Tenochtitlan, Texcuco y Tlacopan. Vimos cómo se conformó la Alianza Hispano-Tlaxcalteca y también en el episodio pasado analizamos la matanza de Cholula. Toca en este capítulo 5 continuar la ruta que siguió Hernán Cortés y sus aliados hacia la provincia de Chalco en su ruta a su primera entrada a Mexicco Tenochtitlan. Soy Iván Corona y estás en Detrás de los Códices a través de la señal de Radio Aire MX. Bienvenido. Si eres nuevo en este podcast, te invito a que por favor le des like y lo compartas. Y además, claro está, suscríbete al canal de Radio Aire MX, donde todas las semanas vas a encontrar un episodio nuevo de este podcast. Además, aprovecho para comentarte que en realidad ya llevamos aproximadamente 20 capítulos del podcast y Wei Yaoyot, la última guerra, es una serie especial en el que estamos analizando la conquista de Tenochtitlan. Dicho esto, iniciemos con la información del día de hoy. Dijimos que en el episodio pasado dejamos la historia en la matanza de Cholula y nuevamente ahí puedes ver en el manuscrito de Glasgow la escena que corresponde a estos acontecimientos. Incluso allí puedes ver saliendo del templo esta serpiente que representa a Quetzalcóatl. Hernán Cortés se queda aproximadamente 20 días en Chololán, en lo que se restablece la paz dentro de esta ciudad. Se restablece el mercado y las autoridades cholultecas que sobrevivieron, o como vimos en el episodio pasado, que promovieron la matanza, asumen de nuevo el poder en la ciudad. Incluso Bernal Díaz del Castillo en cierta parte nos dice que los tlatohque cholultecas estaban deseosos de que Hernán Cortés ya se marchara de allí para poder consolidar su poder de nuevo en la ciudad. Como hemos visto, los embajadores de Moctezuma acompañaron a Hernán Cortés durante todo su trayecto. Así que ahora Hernán Cortés está más que decidido a entrar a Tenochtitlan, puesto que dijimos, la fama de estas gentes se multiplicó en la región debido a lo que había ocurrido en Cholula y que aparte habían concretado una alianza con los tlaxcaltecas. Estaban on fire, estaban en ese punto en el que tienen que aprovechar la inercia que llevan para poder tener una posición de ventaja. Vamos allá con la primer cita de esta ocasión. Dice Malinche, nuestro señor, el gran Montezuma te envía este presente y dice que le recibas con el amor que te tiene y a todos vuestros hermanos, y que le pesa del enojo que le dieron los de Cholula, y que quisiera que los castigara más en sus personas porque son malos y mentirosos, que las maldades que ellos querían hacer le echaban a él la culpa y a sus embajadores. Nuevamente aquí podemos ver la maraña de tramas y de ambiciones y de mentiras que se estaban tejiendo. En el episodio anterior vimos que al parecer era Moctezuma mismo el que estaba instigando a los cholultecas para que traicionaran a Hernán Cortés y lo mataran. Y esto tiene sentido si recordamos, vimos en episodios anteriores, que Moctezuma ya había sobornado a los tlatohque cholultecas en 1518 para que se hicieran del poder en toda la ciudad y derrocaran a estos tlatohque que eran aliados de los tlaxcaltecas. Entonces, si esta gente que había aceptado sobornos de Moctezuma se había hecho del poder en Cholula, pues es bastante lógico que lleguemos a la conclusión de que en realidad sí existía esta conspiración entre cholultecas y mexicas, o Moctezuma, para llevar a cabo pues el exterminio de los españoles dentro de la ciudad de Cholula. Hernán Cortés sabe jugar muy bien sus cartas y, aunque a los cholultecas los castiga, frente a los embajadores mexicas, él finge que piensa que no estaban coludidos unos con otros, sino que Hernán Cortés les da la razón y les dicen, sí, yo sé que Moctezuma no se atrevería a hacernos esto y seguramente solamente fue de los cholultecas. Estos embajadores mexicas entonces se disculpan con Hernán Cortés y niegan haber sido cómplices en lo que se estaba planeando contra, o esta emboscada que se estaba planeando en contra de Hernán Cortés y de sus aliados tlaxcaltecas. En fin, continuemos.
Y cuando aquella nuestra partida entendieron los caciques mayores de Tlaxcala, que se decían Xicotenga el Viejo y Ciego y Maxiscatzin, los cuales he nombrado otras veces, les pesó en el alma y enviaron a decir a Cortés que ya le habían dicho muchas veces que mirase lo que hacía y se guardase de entrar en tan recia ciudad, donde había tantas fuerzas y tanta multitud de guerreros, porque un día u otro nos darían guerra y temía que no podríamos salir con las vidas. Y óyeme, si te lo están advirtiendo ya muchas veces, a ver, los tlaxcaltecas ya te dijeron que no entraras a Cholula porque había una emboscada y no les hiciste caso. Ahora que ya pasó lo de Cholula, te dicen los tlaxcaltecas que no vayas a Tenochtitlan porque allí vas a tener problemas y otra vez no les haces caso. Spoiler, la noche triste. En fin, ¿qué decidió hacer Hernán Cortés? Veamos lo que dice Cortés. Cortés se lo agradeció mucho, su buena voluntad, y les dijo que no es justo entrar en México con tanta copia de guerreros, especialmente siendo tan contrarios los unos de los otros. Solamente había menester 1000 hombres para llevar los tepuzques y fardaje y para bordar los caminos. Y es que los tlaxcaltecas, al ver la insistencia de Hernán Cortés en ir a Tenochtitlan, para terminar escapando y huyendo un año después, bueno, los tlaxcaltecas le ofrecen, dice Bernal Díaz del Castillo, le ofrecen 10,000 soldados para que lo acompañen a Tenochtitlan, y Hernán Cortés les dice que pues para qué lleva tanta gente si están en guerra, no vayan a pensar que es un sitio, que solamente quiere hombres para básicamente cargadores y ayudantes en general, quizás algún que otro soldado. Aún así, los tlaxcaltecas, a pesar de que le dijeron encarecidamente que no entrara y que no fuera a Tenochtitlan, aún así están dispuestos a enviar soldados que lo acompañen. Y veamos qué sigue diciendo Bernal Díaz del Castillo. Y por más que se lo rogó Cortés y doña Marina se lo decía muy afectuosamente, nunca quisieron quedar, sino que se querían volver. Estamos hablando ahora de los empualtecas. Acuérdate que en el camino Hernán Cortés vino sumando gente de otros pueblos, pero los que los acompañaron desde el principio fueron los empualtecas. Y los empualtecas, al igual que los tlaxcaltecas, sabían que era una mala idea ir a Tenochtitlan. A ver, si ya todo el mundo te dice que es mala idea, ¿por qué vas de necio y andas haciendo cosas? Bueno, a veces pasa que todo el mundo te dice que es una mala idea y te empeñas y al final de cuentas sale bien, ¿no? Sí se conquistó a Tenochtitlan. Y desde que aquello vio Cortés dijo, nunca Dios quiera que nosotros llevemos por fuerza a aquestos indios que también nos han servido. Y mandó traer muchas cargas de mantas ricas y se las repartió entre todos, y también envió al cacique Gordo, nuestro amigo, señor de Zempoala, 2 cargas de mantas para él y para su sobrino Cuesco, que así se llama otro gran cacique. Y esto es interesante porque yo he visto algunas publicaciones, creo que yo incluso en alguna ocasión lo he mencionado, que en esa primera entrada a Tenochtitlan iban tlaxcaltecas y zempoaltecas, además de españoles. Pero bueno, aquí lo deja claro Bernal Díaz del Castillo. Los zempoaltecas sabían que era una mala idea entrar a Tenochtitlan y se regresaron a su casa. Incluso Hernán Cortés, entendiendo que todavía no estaba en posición de obligarlos a hacer lo que él quisieran, les permite que regresen a Zempoala e incluso los regresa con algunos regalos. Que a ver, no es que Hernán Cortés fuera muy generoso, es que recuerda que los embajadores de Moctezuma, cada que iban a ver a Hernán Cortés, le llevaban un regalo. Entonces, pues de tantos regalos que le llegaban, era de donde tomaba los presentes que a su vez Hernán Cortés le hacía a estos zempoaltecas e incluso también a los tlaxcaltecas y demás pueblos de la zona. En fin, Hernán Cortés sale entonces de Cholula, aproximadamente 20 días después de la matanza de Cholula, y tienen que atravesar Huexotzinco. Veamos qué pasó en el camino. Allí vinieron luego los caciques y papás de los pueblos de Huaxocingo, que estaba cerca y eran amigos y confederados de los tlaxcaltecas. Y también vinieron otros poblezuelos que están poblados a las faldas del volcán que confinan con ellos, y trajeron bastimento y un presente de joyas de oro de poca valía. Lo que te digo, Hernán Cortés Hernán Cortés lo único que hacía era repartir los regalos que le daban a él, ahora a otros pueblos ahí mismo de la zona. Iba de regalo en regalo.
Es ese amigo que le regalas algo y después te enteras que ya lo regaló también él. Y dijeron a Cortés que recibiese aquello y no mirase lo poco que era, sino a la voluntad con que se lo daban. Y le aconsejaron que no fuese a México, que era una ciudad muy fuerte y de muchos guerreros y que correríamos muchos peligros. Tlaxcaltecas, empualtecas, huexotzincas, todos te están diciendo que no vayas a Hernán Cortés. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste? En fin. Veamos ahora, la siguiente imagen aparece un mapa. En este mapa vas a poder apreciar, el mapa se sacó, por cierto, del lienzo de Tlaxcala, Códice Histórico Colonial del siglo XVI, copia de 1773 de Juan Manuel Yáñez del Huerto, su historia y contexto. Es un libro o una edición del lienzo de Tlaxcala que se publicó en época de Mariano González Arur, gobernador del estado de Tlaxcala, y además participó Guadalupe Brito Guadarrama y se me acaba de escapar el nombre de la otra autora tlaxcalteca que participó. Te recomiendo que por favor, si ves esta edición del lienzo de Tlaxcala, te hagas de ella, incluso está en PDF, vale la pena mucho que la tengas. En fin, de allí se saca este mapa y allí vas a poder ver la ruta que siguió Hernán Cortés y vas a ver que en Cholula hay un pequeño puntito verde y sale de allí un camino de color blanco. Esa es la ruta que siguió Hernán Cortés de Cholula a Tenochtitlan. Las otras rutas que baja del norte, que viene en color rojo, es cuando sale huyendo en la noche triste. Y vas a ver también algunas otras rutas secundarias que corresponden a otras campañas. Y esto es importante porque seguramente algunos de ustedes no estén familiarizados con la geografía local del altiplano mexicano. Y bueno, es importante que vayan ubicando los pueblos que se van mencionando. Entonces tenemos a Tlaxcala, van hacia el sur a Cholula y de allí van hacia el poniente. De Cholula, entre Cholula y los volcanes, a medio camino, ahí está Huexotzinco, ahora Huejotzingo, y ahí es donde entonces ocurre lo que vimos hace un momento, que llegan los huexotzincas, le dan algunos regalos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que la ruta de Hernán Cortés atraviesa justo en medio de el volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que por eso ahí se conoce como Paso de Cortés, que ahora que está de moda cambiarle el nombre a los lugares, quizás en poco tiempo ya tenga algún nombre diferente, no sé, ¿Paso de quién? ¿Paso de Moctezuma? En fin, este mapa, si puedes, al igual que el que te mostré en los primeros episodios, si puedes hacerle screenshot, manténlo porque va a ser importante para que te puedas ubicar cuando vayamos mencionando los lugares y personajes que van saliendo a lo largo de la historia. En fin, de Huexotzinco, que era confederado de los tlaxcaltecas, el camino se dividía en dos partes. Uno iba directo a Chalco y otro tomaba una ruta diferente para llegar a otro de los pueblos que pertenecían a Chalco. Y Hernán Cortés se dio cuenta de que un camino estaba despejado y el otro estaba tapado o tenía árboles que habían derribado. Era un camino por el cual no se podía transitar, especialmente si llevas caballos. Y le pregunta a los huexotzincas y a los mexicas y a los tlaxcaltecas cuál es la razón de que un camino esté libre y el otro no. Vamos a seguir con el análisis. Y que un camino estaba muy barrido y limpio para que vamos por él, y el otro camino le tenían ciego y cortados muchos árboles muy gruesos y grandes pinos, porque no puedan ir caballos ni pudiésemos pasar adelante. Y que abajo, un poco de la sierra, por el camino que tenían limpio, creyendo que íbamos de ir por él, tenían cortado un pedazo de la sierra y había allí mamparos y albarradas, o sea, el camino que según estaba libre, más adelante, bajando la sierra, allí iban a encontrar una emboscada. La idea era que agarraran el camino despejado para que los pudieran emboscar en determinado punto. Y que han estado en el paso ciertos escuadrones de mexicanos para nos matar, y nos aconsejaban que no fuésemos por el que estaba limpio, sino por donde estaban los árboles atravesados, y que ellos nos darán mucha gente que lo desembaracen. Estas son advertencias que le dieron los huexotzincas a Hernán Cortés.
Y te acuerdas que los tlaxcaltecas le habían ofrecido 1,000 hasta 10,000 hombres, pero que al final solamente pidió 1,000. Bueno, pues fueron los tlaxcaltecas los que le fueron limpiando y atajando el camino a Hernán Cortés de todos estos árboles. Y como te lo mencionaba yo al principio, Hueyauyotl, la última guerra, este mini podcast dentro de Detrás de los Códices, tiene la intención de que veamos el panorama completo de lo que ocurrió, porque regularmente en otros documentales o en otro lugar que te cuenten la historia de la conquista de Tenochtitlan, no te van dando estos detalles importantes de lo que ocurrió entre un evento y otro. Y esto nos pone a pensar en la importancia que tuvieron los tlaxcaltecas. Tanto los tlaxcaltecas que fueron dirigentes y que hicieron una alianza con Hernán Cortés en septiembre de 1519, como estos 1,000, o aunque hayan sido 100 o 200 o 300, estos tlaxcaltecas, imagínatelos sin las herramientas actuales, moviendo troncos de un bosque, que eran bosques de aquella época, no los palitos que ahora han ido reforestando, el trabajo que tuvieron que hacer para despejar el camino y que pudieran avanzar los ejércitos que llevaba Hernán Cortés, porque iban también soldados tlaxcaltecas, cholultecas y huexotzincas. Entonces, estos detalles, estos esfuerzos que hicieron estos pueblos nativos son la razón de que entonces después se pintarán lienzos. Lo vamos a ver en un momentito más adelante, porque les pongo la lámina de lienzo de Tlaxcala que menciona esto. En fin, vamos a continuar mientras con el análisis. Dice, Cortés mandó llamar a los embajadores del Gran Montezuma que iban en nuestra compañía y les preguntó que cómo estaban aquellos dos caminos de aquella manera, el uno muy limpio y barrido y el otro lleno de árboles cortados. Y respondieron que porque vamos por el limpio, que sale a una ciudad que se dice Chalco, donde nos harán buen recibimiento, que es de su señor Montezuma, y que el otro camino, o sea el que estaba feo, que le pusieron aquellos árboles y los cegaron porque no fuésemos por él. Los mexicas están admitiendo que quieren controlar la ruta por la que iba Hernán Cortés, que hay malos pasos y se rodea algo para ir a México, que sale a otro pueblo que no es tan grande como Chalco. Y a ver, seamos lógicos. Si tú quieres llevar a Hernán Cortés, eres un embajador mexica y quieres llevar a Hernán Cortés por tal camino, pues simple y sencillamente dile, pues vámonos por acá. No hay necesidad de atajar el otro camino, como para no adjudicar malas intenciones. Pero ya cuando tapas un camino y a fuerza quieres que transiten por el otro, sospechoso, ¿no? Cuanto menos sospechoso. Y otro día, en la siguiente, comenzamos a caminar y ahora de misas mayores llegamos a un pueblo que ya he dicho que se llama Tamanalco. Y nos recibieron bien y de comer no faltó. Y como supieron de otros pueblos de nuestra llegada, luego vinieron los de Chalco y se juntaron con los de Temanalco y Chamalhuacán y Mecameca y Acacingo, donde están las canoas, que es puerto de ellos, y otros pueblezuelos que ya no se me acuerda el nombre de ellos. Nuevamente, es importante que analicemos todos estos factores que no se mencionan en un análisis simplista de la historia de la conquista de Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque, ya lo he dicho en otros episodios de este podcast, siempre que nos mencionan algún pueblo importante como Huexotzinco o Tlaxcala, solamente en el mapita, como lo vimos hace un momento, en el que les presenté hace un momento, solo es un puntito chiquito y ahí está Chalco. Y en todo el resto del mapa pareciera que estuviera deshabitado. Veamos la siguiente imagen. Allí está un mapa más detallado de los pueblos que conformaban Chalco. Porque, al igual que Tlaxcala, el resto de los pueblos mesoamericanos estaban conformados por varios calpulis o tlatojcayotl menores. Y es un error común pensar que Tlaxcala solamente era la ciudad de Tlaxcala, porque si eres seguidor de Tlaxcala la Conquistadora, sabes que hemos hablado de Atlihuetzía, Topoyanco, de Tecoac, de Hueyotlipan, Xiloxoxitlan. Huexotzinco estaba conformado por Xiautzingo, por Huexotzinco y al menos otras 4 o 5 cabeceras que en este momento no me vienen a la mente. Cuautinchan era otro altépetl que estaba conformado por Cuautinchan, Tepeyacac, Tecamachalco, Quecholac, Tecalco y Tepeyacac.
Y eso lo tengo presente porque apenas hice un video al respecto que puedes ver en Conquistadores Americanos, que se llama La historia prehispánica de Tepeaca y Cuautinchan, el último bastión mexica del Valle Poblano Tlaxcalteca. Publicidad. Y Chalco pasa algo bastante similar. No era una ciudad de Chalco, sino que era todo un enramado de pueblecillos y ciudades un poco más importantes, otras no tanto. Y en este mapa puedes ver los pueblos o ciudades principales que conformaban el Chalcayotl. Y ahí vas a poder ver este lugar que menciona Bernal Díaz del Castillo, Tlalmanalco, y el resto de cabeceras o pueblos que hay. Y dice Bernal Díaz del Castillo, dije Muñoz Camargo hace un momento, dice Bernal Díaz del Castillo que los señores de varios de estos pueblos lo fueron a ver. ¿Y por qué lo fueron a ver? Bueno, mira, en la siguiente imagen, por cierto, está la parte del manuscrito de Glasgow que corresponde a este trayecto que acompaña a los tlaxcaltecas a Hernán Cortés. Y justo allí está eso. ¿Ya viste al tameme que lleva las mercancías en la espalda? Los tlaxcaltecas ponen esto no simple y sencillamente porque fuera el orden cronológico de los acontecimientos, sino porque este códice está pensado para decirle al rey, hey, para conquistar Tenochtitlan, nosotros hicimos esto. 1, nuestros dirigentes se aliaron con Hernán Cortés. Y 2, obligamos a que la gente común que estaba a nuestro servicio los ayudara, les cargara las cosas y les fuera limpiando los caminos, como en Chalco, donde el camino estaba tapado y tuvimos que ser nosotros los que les despejaran el camino. Es decir, hay un involucramiento de los pueblos nativos en la conquista de Tenochtitlan. Y a veces esas simplificaciones de que los pueblos prehispánicos sin la llegada de Hernán Cortés nunca hubieran podido liberarse de los tenochcas, es algo que los españoles no hubieran podido ni siquiera llegar a Zempoala sin la alianza con los pueblos nativos, no solo con los tlaxcaltecas. En fin, continuamos. Estos señores de Chalco, que fueron a verlo en Tlalmanalco, le dicen en la siguiente cita: dan tantas quejas de Montezuma y de sus recaudadores que les robaban cuanto tenían. Las mujeres e hijas, y si eran hermosas, las forzaban delante de ellos y de sus maridos, y se las tomaban, y que les hacían trabajar como si fueran esclavos, que les hacían llevar en canoas y por tierra madera de pinos y piedra y leña y maíz, y otros muchos servicios de sembrar maizales, les tomaban sus tierras para servicio de sus ídolos, y muchas otras quejas que, como ya muchos años que pasó, no me acuerdo. ¿Y por qué mencionar a Chalco y darle un episodio completo a Chalco? Uno, lo que ya te mencioné, que el trabajo de llevar a un ejército a través del Valle Poblano Tlaxcalteca y atravesar los volcanes implicaba que tenían que tener que comer, así que alguien tenía que llevar esa comida. El camino estaba tapado, alguien tuvo que despejar el camino. 1. Y 2, recuerda que en episodios pasados de Hueyauyotl dijimos que al menos durante el siglo XIII Chalco había formado parte de esta alianza de pueblos del valle. Incluso vimos algunas citas de cómo a través de la conquista militar Chalco se agregó a los pueblos del valle. Y también vimos en otro episodio que a finales del siglo XV, cuando Tenochtitlan conquistó Chalco, parte de la nobleza de Chalco se refugió en Tlaxcalan y les dieron tierras en Topoyanco o Tepeyanco, si eres de aquí de Tlaxcala. Significa entonces que ellos, estas gentes de Chalco que fueron a ver a Hernán Cortés, recordaban o sabían que los tlaxcaltecas tenían refugiados, seguramente parientes suyos, amigos o familiares. Entonces, el hecho de que fueran también a Chalco nos habla de que fue aprovechada la ocasión para reforzar las alianzas políticas que había entre los tlaxcaltecas, porque para ese momento Hernán Cortés todavía era el extranjero. No. Estaban reforzándose las alianzas entre los pueblos nativos, entre Chalco, Huexotzinco, Xololan y Tlaxcalan. Vamos a ver qué más dice. Malinche, este presente te envía nuestro señor, el gran Montezuma, y dice que le pesa mucho por el trabajo que habéis pasado en venir de tan lejos tierras a verle, porque ya se había enterado que estos pueblos ya se habían ido a quejar con Hernán Cortés.
y que ya te ha enviado decir otra vez que te dará mucho oro y plata y chalchihuis en tributo para vuestro emperador y para vos y los demás teules que traéis, y que no vengáis a México. Moctezuma se está dando cuenta de que esta caminata de Hernán Cortés está afianzando las alianzas políticas entre estos pueblos. Y de repente le dice, pues ¿sabes qué? Mejor ya no vengas. Te doy todo lo que quieras, llévaselo a tu emperador, pero no vengas. Y ahora nuevamente te pide por merced que no pases de aquí adelante, sino que te vuelvas por donde viniste, que él te promete de enviar al puerto mucha cantidad de oro y plata y ricas piedras para este vuestro rey, y para ti te dará 4 cargas de oro, y para cada uno de tus hermanos una carga, porque ir a México es excusada tu entrada adentro, que todos sus vasallos están puestos en armas para no os dejar entrar. Este episodio es un puente o una transición entre los acontecimientos de Cholula y la llegada de Hernán Cortés a Iztapalapa. Si quieres seguir la ruta de estos ejércitos aliados, encabezados por Hernán Cortés, pero compuestos en su mayoría por nativos de Tlaxcala, Huexotzinco, Cholula, y que vimos ahora, Chalco nuevamente estaba analizando la posibilidad de rebelársela a los mexicas, bueno, ve el siguiente episodio de Hueyaullot, la última guerra, a través de la señal de Radio Aire MX. Y querido amigo, si tú llegaste a este video gracias a que ya conoces el canal de Tlaxcala la Conquistadora, te agradezco que también me sigas ahora en este podcast. Y te pido, por favor, que si quieres seguirme apoyando, apoyes también a Radio Aire MX. Es una empresa local de aquí de Tlaxcala que está dando un gran trabajo para posicionarse como un gran medio de comunicación. Y yo estoy muy agradecido porque ve las instalaciones y la calidad del podcast que te estoy pudiendo dar para que puedas seguir aprendiendo de historia de Tlaxcala y de la época mesoamericana. Así que suscríbete a Radio Aire MX, además que en su oferta de contenido seguramente que encuentras algo que es de tu agrado. Soy Iván Corona, esto fue Detrás de los Códices con Iván Corona. Saludos.